por estar hoy aquí con nosotros. Me enseñó un buen amigo por allá en Río Negro hace mucho tiempo, cuando aspiré la primera vez a la alcaldía de Río Negro, que sobre todos los temas más importantes y estructurantes del desarrollo cobraban vital importancia por su capacidad definitoria las que se hicieran alrededor de la movilidad, de la conectividad de los ciudadanos y de los servicios públicos. Este gobierno que tengo el honor de presidir ha hecho un esfuerzo muy grande, tal vez el esfuerzo presupuestal. Doctor Santiago Valencia, usted que nos acompañó en la Secretaría de Hacienda, nos ayudó en esa materia, en asumir una obligación que era propia de la nación, pero que la nación no quiso asumir, la de la culminación del túnel del Toyo, la conexión al mar. ¿Saben ustedes que ese primer tramo arrancó inicialmente en el año 2016 a cargo del distrito de Medellín y de la gobernación de Antioquia, doctor José Tulio, y que ese primer tramo está ya finiquitado? Incluso recientemente hacíamos una entrega del mismo con el señor alcalde de Medellín, el doctor Federico. Quedaba un tramo en una ejecución cuando lo recibimos del 50%, hoy está en el 62% en cuanto al componente físico, pero que por haber la nación asumido sus obligaciones casi 5 años después y haberlas asumido los entes territoriales, acumuló necesidades de inversión inicialmente tasadas en 600.000 millones, hoy ya arriba de 850.000 millones de pesos. Y entonces, por aquí, en marzo del año pasado, nos recibió el alcalde entonces Rangel, por aquí lo veo, con el presidente Petro, y el presidente Petro quiso embarcar, como le gusta a él, asusando, generando odio en clases, quiso embarcar a esta bella región en una dicotomía de que si era la obra que supuestamente él beneficiaba a los ricos de Antioquia pasando por el Poblado y por Llano Grande, o era el acueducto para la región. Expliqué muchas veces que esa obra no pasaba ni por Llano Grande ni por el Poblado, y que si así fuera no habría problema, porque esos ciudadanos también pagan impuestos y ellos también han pagado las inversiones más importantes que se han hecho en estas zonas con cargo a la contribución de valorización que se implementó en Río Negro y que se implementó en el Poblado sin cobrarle a los estratos 1, 2 y 3, ni siquiera al cuarto, doctor Juan Guillermo, pero para el goce y el disfrute de todos en un verdadero mecanismo de progresividad fiscal. Pero cuando vi que al presidente simplemente no le interesaba conocer la ubicación geográfica exacta de la conexión al mar Gonzalo Mejía Trujillo, sino generar discusiones insulsas entre nosotros, le pedí la última vez que tuve ocasión de hablar con él en la presidencia de instancias de todos mis colegas, que dejáramos eso atrás, que simplemente nos entregara los tramos a cargo de la nación y que nosotros ya veríamos cómo podíamos culminar las obras. Y eso fue lo que finalmente terminó pasando. Agradezco aquí a los exministros de entonces del Interior y de Transporte que facilitaron que los dos contratos a cargo de la nación hoy estén a cargo del departamento y que sea la gobernación de Antioquia
la única responsable de garantizar la conectividad de Medellín, de Antioquia y de todo el suroccidente del país con esta bella tierra. No será fácil y no ha sido fácil. El año pasado ahorramos 235 mil millones en funcionamiento, en la reducción del nivel directivo de la gobernación a la mitad, en gastos de viaje, en viáticos. Y hubiésemos querido llevar esos 235 mil millones en su totalidad a comprar renta vitalicia, a comprar pensiones, porque también el gobierno nacional le quedó mal al país con las pensiones vitalicias que debían llegar a quienes envejecieron en la pobreza extrema. Y solo pudimos dedicar de esos 235 mil, 70 mil millones. Pero la buena noticia es que hoy los 3.000 mayores de Antioquia en pobreza extrema, con una situación de discapacidad certificada y que están entre 65 y 86 años, reciben 450 mil pesos cada 2 meses de cuenta de ese esfuerzo en reducción del gasto burocrático. Los 165 mil millones restantes nos tocó apropiarlos para darle un estartazo a las obras que nos entregaba la nación. Con el señor alcalde de Medellín tenemos una definición pendiente que seguramente terminará redundando en que ellos pondrán 342.000, 350.000 millones de pesos Horacio y nosotros 500.000 millones entre esta vigencia y la entrante para poder culminar la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo. Y quise arrancar por ahí porque les decía al comienzo que eso por sí solo tendrá que ser un gran catapultador de desarrollo económico para esta bella región. Pero también vamos a hacer el acueducto, la solución de agua y saneamiento básico, la más importante que requiere esta región. Y lo vamos a hacer nosotros por cuenta propia, porque a nosotros nos eligieron para hacer que las cosas pasen y no para quejarnos. Y qué fácil hubiera sido para nosotros quejarnos y lamentarnos del gobierno que nos tocó padecer y dejar una vez la frustración entre todos ustedes, que pasará otro gobierno nacional y otro departamental sin que se acometa la obra social más esperada por los habitantes de esta bella tierra. Es por eso que les digo, queridos amigos, que por tarde en septiembre deberá estar adjudicada la consultoría de 17.000 millones de pesos para lo que ustedes han denominado el proyecto El Sable, y que será el insumo fundamental para que antes de irnos de nuestro gobierno quede un curso de acción definitivo, quede una contratación lista para hacer la gran obra que requieren los campos urbanos de Chigorodó, de Turbo, de Apartadó y 35 centros poblados con sus soluciones de agua definitivas. Y óigase bien, y si a eso me toca dedicarle todo lo que obtenga la gobernación de Antioquia fruto de la negociación que se adelanta con EPM por las compensaciones y los hechos litigiosos de Hidroituango, todo peso que se requiera poner en quitarnos de encima esa situación que afecta tanto la salubridad y la calidad de vida de los paisanos de esta zona, lo vamos a hacer. Gracias. También hemos avanzado en soluciones en Necoclí, con su red conductora, sus tanques de almacenamiento, en la misma zona norte de Turbo, querido alcalde, superando entre una y otra
los 14.000 millones de pesos. Pero nosotros tenemos que priorizar, como lo vamos a hacer con un pesito adicional que nos propiciaron los honorables congresistas aquí presentes, que le aprobaron a todas las regiones de Colombia el desahorro de los recursos del FOMPET, porque el gobierno nacional, doctor Oscar Darío, había convertido el esfuerzo y ahorro de los entes territoriales en la caja menor de ellos, y se estaban gastando apropiaciones de 45 billones de pesos, y nosotros con los ahorros de nuestros pasivos pensionales ya cubiertos, y nos obligaban a seguir ahorrando para ellos, hacer caja con la plata nuestra. Y quiero que todos ustedes den un aplauso a los congresistas aquí presentes porque se echaron esa causa al hombro y porque nos ayudaron, doctor Juan Felipe, a que Antioquia, fruto de ese desahorro para las vigencias que restan, nos vayan a posibilitar cerca de 850.000 millones de pesos con los que no contábamos. ¿A qué lo vamos a destinar? A otra gran necesidad de esta región, la de vivienda. Este año destinaremos cerca de 85-90.000 millones a vivienda nueva, y el restante, el monto restante, lo vamos a dedicar a mejorar las viviendas rurales de las mujeres cabeza de hogar en pobreza extrema, con foco de nuevo en los servicios públicos, en cocinas, en baños, en agua potable y en saneamiento básico, porque en esta tierra 2/3 partes de los hogares los regentan mujeres, y si nosotros no le ayudamos a las mujeres a salir adelante, a solidarizar esa carga del cuidado, ¿quién más habrá de hacerlo? Así que gracias, queridos congresistas, porque no solo le permitieron a Antioquia y a mis demás colegas y departamentos del país una inversión social con la que no contaban, sino además porque nosotros le vamos a dar foco, a poner foco en una causa que quienes me escucharon de campaña saben que la asumimos con mucha pasión. Y estando acá la doctora Verónica y todos los diputados presentes, ¿cómo no agradecerle a ellos y a los alcaldes? Doctor José Obdulio, usted que también fue determinante en la aprobación de esa ordenanza, que nos apoyaron políticamente, que legitimaron la creación de un tributo que nunca es una tarea fácil, como fue el de la creación de la tasa de seguridad. La tasa de seguridad, doctor Eugenio, usted que fue el primero que habló de eso, nos va a permitir a nosotros hacer inversiones de aquí al 2027 por 1 billón de pesos en dotaciones para la fuerza pública cuando el gobierno nacional abandonó a nuestros soldados y policías, en dignidad locativa para las estaciones de policía, las guarniciones militares. No más aquí en la Brigada 17 se va a resolver un problema de saneamiento básico gravísimo que tienen nuestros soldados, en equipos de movilidad que les den capacidad de combate, de arrinconar a los criminales, pero que les dé protección para que no nos sigan matando y para que ellos puedan seguir cumpliendo su quehacer misional. Y en algo que yo sé que es una queja recurrente, un dolor permanente de nuestros alcaldes, y es la población, la atención a la población sindicada, con una cárcel que habremos de constituir para 1000 sindicados, pero también con escenarios de convivencia, escenarios deportivos para la convivencia en los distintos rincones de Antioquia. Gracias, queridos alcaldes, gracias por darnos ese apoyo conjuntamente con los diputados que aprobaron la tasa, y quiero decirles que además todos ustedes fueron muy juiciosos, porque en las convocatorias que hizo Indeportes para 2024 y 2025, ustedes son hoy
merecedores de inversiones por más de 21.000 millones de pesos en escenarios deportivos, precisamente en esta tierra que es cuna del talento en distintas disciplinas deportivas. También queremos destacar que la inversión social no ha sido algo que se haya quedado por fuera de lo que nosotros hemos hecho en esta región. Aquí a algunos también les gusta plantear dilemas insulsos, que si uno invierte en cemento, que si se hace una vía, un alcantarillado, una placa polideportiva, se le roba espacio a la inversión social. Quiero decirles, queridos amigos, que conociéndome, muchos de ustedes como me conocen, si nosotros no hubiéramos aprobado la tasa de seguridad gracias a la Asamblea de apoyo de los alcaldes, yo no me iba a quedar quieto ante el abandono del gobierno nacional a soldados y policías, y me hubiera tocado sacar recursos ordinarios de donde correspondiera para atender a los héroes de la patria y para entregarles herramientas que permitieran combatir el crimen y el delito. Me decía recientemente alguien que se alegraba por la creación de la tasa, que nos decía, esa no solo fue la apuesta por una de las prioridades de los antioqueños más grandes, la seguridad, sino que le permitió a usted hacer también trabajo en lo social, porque si no estoy seguro que usted habría echado mano de esos recursos para atender la seguridad. Quiero destacar algo que me llena de mucha satisfacción. El doctor Luis Alfredo, que fue un jefe a quien yo he querido tanto, nos decía cuando estaba en la gobernación, André Julián, si usted va a un municipio y los alcaldes de Villa no le hablan de un programa que tiene la gobernación, páseme la lista de ese programa para liquidarlo, porque eso quiere decir, Horacio, usted que fue alcalde con él, que no estamos haciendo cosa alguna y estamos botando la plata. Y cómo me gusta cada vez que me encuentro con los alcaldes, con las alcaldesas que tienen una sensibilidad especial por este tema, oír hablar del programa Arrullos, que nos ha ayudado a consolidar mi esposa Susana con la unidad de programas sociales y que nos permite ocuparnos de las madres gestantes y de los niños menores de 5 años. Ese programa ha invertido casi 19.000 millones de pesos en lo que ha ocurrido el gobierno en esta bella subregión. Y la renta vitalicia, esos 70.000 millones de pesos de los que hablé, que también es un programa bastante comentado por los alcaldes, ya supera una inversión de 11.700. Me conmovió mucho las palabras de un adulto mayor del municipio de Necoclí, músico, que además es invidente. Y cuando lo llamaron, porque fueron los alcaldes los que con muy buen criterio, alcalde Álvaro, seleccionaron a los beneficiarios, cuando lo llamaron a la alcaldía para que el personal de la gobernación le diera la noticia, dijo una cosa absolutamente conmovedora. ¿Quién que había hecho de bueno en la vida para ganarse eso? Me llenó de mucha ilusión y de mucho espíritu para seguir arrinconando la burocracia, el gasto burocrático y productivo, y para prometerle a ustedes, queridos paisanos, que por testimonios como la de ese valiente músico de Necoclí, que es alegre a pesar de sus carencias, nosotros podamos destinar con la anuencia de la Asamblea Departamental cada peso ahorrado a más renta vitalicia para los mayores que perecieron empobrecidos. También los alcaldes nos hablan del programa de alimentación escolar, del transporte escolar, de lo que se ha hecho en el mejoramiento de la infraestructura deportiva, del PAE con enfoque diferencial y étnico.
de la jornada extendida. Ahí se han destinado cerca de 84.000 millones de pesos para que nosotros hagamos entre todos el esfuerzo de moverle la aguja a la calidad educativa. Aquí los alcaldes de Turbo y Apartador nos van a decir: usted no nos ha mandado nada para educación. Y es cierto, tenemos que buscar un mecanismo de concurrencia, querido alcalde, querido Alejandro, porque como ustedes tienen la educación certificada, a nosotros nos obliga la norma a atender primero los 116 municipios que están bajo nuestra tutela, para después pensar en los que tienen la educación certificada. Nosotros, queridos amigos, queremos decirle a todos ustedes que cuiden mucho esta región, que la estudien. La mejor manera de quererla es estudiarla, comprenderla bien, avisorar con sensatez, con pragmatismo qué se puede hacer, dejarlas precisas, las discusiones insulsas, que si este municipio es más importante que el otro, todos son importantes, todos son igualmente queridos por sus habitantes y por quienes desde otras latitudes los vemos con mucha ilusión y esperanza, no solo por el desarrollo que ustedes pueden acumular, sino también por el que le pueden deparar al resto del departamento. Aprovechen, queridos alcaldes, esta maravillosa oportunidad de servicio que les dio Dios, la vida de sus ciudadanos. Ser alcalde tal vez es la posición del servicio público más bonita que pueda existir en toda la estructura del Estado colombiano, con el perdón aquí de los congresistas, de los diputados, de mis compañeros de gobierno. Hay un famoso dicho que reza que nadie es profeta en su tierra. Yo, por el contrario, creo que un alcalde que trabaje con amor, con compromiso, con decencia, sí que puede ser profeta en su tierra y sí que puede cambiarle la vida a sus paisanos y al territorio. Aquí se puede hacer una gran tarea en vivienda. Nosotros hemos cofinanciado con ustedes a la fecha, además de lo que ya va a venir con el desahogo del FOMPET, que van a ser cerca de 60.000 mejoramientos de vivienda. Aquí va a tocar un poco más de 20.000. Ya deben estar en obra unos 2.000 mejoramientos y 600, casi 700 soluciones de vivienda, especialmente la mayoría de ellas en Chigorodó. ¿Y por qué en Chigorodó? Porque la doctora Tulia Seco, un arroz por teléfono, tiene a Rodrigo flaquito de insistirle con el proyecto, pero más allá de eso, realmente quienes pueden jalonar el tema de la vivienda son los alcaldes. El bien más preciado en la ejecución de un programa de vivienda es el predio, la tierra, Hortensia. Y los alcaldes cuentan, y ahorita Alfonso les contará en detalle de eso, cuentan con todos los insumos, los instrumentos, desde la planeación, desde la gestión del suelo, para propiciar ese escenario del catastro multipropósito, que aquí también se ha hecho una inversión grande en ese componente. Aprovechen esta oportunidad. Aquí podríamos hacer muchos mejoramientos, viviendas nuevas como lo hemos hecho en de Coclí, por ejemplo, con la casa que aparece acá. Pero la decisión más importante, el insumo más importante, nos lo aportarán todos ustedes, queridos amigos. Yo agradezco a todos ustedes el entusiasmo con el que han acogido la inversión de la Gobernación de Antioquia con la vía al mar. Agradezco que todos piensen en lo mucho que le podrá significar a esta región, Antioquia y el país, el puerto de Antioquia y todos los otros que estoy seguro llegarán. Agradezco que ustedes estén pensando como buenos vecinos
en un gran mecanismo para consolidar mejor el desarrollo del área metropolitana, respetando la decisión de Turbo de querer potenciar su distritalidad. Pero qué bueno, queridos amigos, que ustedes aprovechen este espacio para conocer mejor su región, para enamorarse más de ella, para enamorar a propios extraños de todo lo bonito que pueda tomar lugar aquí y para no perder jamás de vista que esta vocación de servicio solo cobra sentido cuando desde lo pequeño y lo grande le transformamos la vida de nuestros paisanos y transformamos el territorio. Quiero terminar diciendo algo que tiene en vilo a todo el país. Yo me enamoré del servicio público escuchando al doctor José Obdulio en espacios como este al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Tal vez será difícil registrar en la historia una situación más injusta que la que él está encarando, con el valor de los guerreros, con el valor de quienes han entregado hasta el último centímetro de piel con los suyos. Sea cual fuere el resultado, el presidente Uribe debe saber que millones de colombianos lo queremos, lo apoyamos, lo respaldamos y que nadie borrará de la historia de Colombia lo que con tanto sacrificio hizo por todos y cada uno de nosotros. Lo vamos a querer, a respetar hasta el último día de nuestras vidas, porque una persona que como él, que supo hacerle frente al narcoterrorismo, que puso por encima de cualquier consideración de devolverle el valor más preciado a los conciudadanos, que es el de la seguridad, es alguien que merece poder estar tranquilo y vivir en paz los últimos de vida agitada que él quiera vivir con los suyos y no defendiéndose de las calumnias y de la persecución. Muchas gracias, queridos paisanos, por estar aquí con nosotros, a querer mucho esta región, a protegerla y a hacerla un verdadero motor de desarrollo para Antioquia y para el país.